hemos pedido al presidente de la Fundación Manuel Buendía, que es Omar Raúl Martínez, que esté con usted y con nosotros para que hablemos de eso, para que hablemos de lo que pasó el sábado y de las cosas que se dijeron el sábado, que fueron muy interesantes. ¿Cómo estás, Omar Raúl? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, Javier, a ti y a tu público. Es un gusto que estés con nosotros. Igualmente. A ver, yo te diría, veamos si te parece la conversación en varios niveles. El primero, de manera sucinta, para aquellos que eventualmente pudieran no conocerlos, pues ¿quién era Manuel Buendía, que concita a la distancia todavía tanta admiración y tanto recuerdo? Mira, don Manuel Buendía fue un periodista que para su tiempo abordó temas en la prensa que otros medios y otros informadores no abordaban, temas muy sensibles respecto del poder. Por ejemplo, denunció críticamente y documentalmente a gobernadores, a funcionarios de gobierno, le reveló actos de corrupción, por ejemplo, también puso al descubierto la identidad de los jefes de la CIA en México, sacó a la luz las tranzas de los líderes sindicales en Pemex, y por otra parte también hay que resaltar el asunto de su prosa, en el sentido de que era de los pocos periodistas, escritores, que utilizaba el sentido del humor como muy pocos, ¿sí? Adicionalmente, habría que destacar que él, aún siendo columnista, jamás dejó de ser un reportero, ¿sí? Él reporteaba sus columnas, no solamente se sentaba en su escritorio a analizar la sociedad y meterse en los archivos, no nada más eso. Él iba con sus fuentes, iba con ciudadanos, iba con todo tipo de contactos para reforzar y sustentar sus textos periodísticos, de manera que en esa tesitura consideramos que no hubo otro informador, otro reportero, otro columnista que tuviera el arrojo y la capacidad del talento para tocar temas tan sensibles con una pulcritud y un sustento que no estamos viendo incluso hoy en la prensa mexicana. Quizá, la verdad que es también la forma que viene la segunda parte de la conversación, si te parece, Omar Raúl. ¿Por qué supones que lo matan y cómo lo matan? Mira, quizás no es que supongamos, mira, oficialmente... Claro, tienes razón, sí. Sí, oficialmente el caso se cerró. ¿Cómo se cerró? Se investigó a partir de 1989 la Fiscalía Especial, comandada por Miguel Ángel García Domínguez, y tras unas acuciosas pesquisas, encontró como responsable intelectual a José Antonio Zorrilla Pérez, y como asesino material a Juan Rafael Moro Ávila y otros 3 cómplices, comandantes de la Dirección Federal de Seguridad. Hay que recordar que la Dirección Federal de Seguridad que comandaba José Antonio Zorrilla Pérez era la policía política de ese momento, que a su vez dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, de manera que no hay que lucubrar para considerar que para algunos se trató de un crimen de Estado, ¿de acuerdo? Porque era la policía política, el vínculo directo con la Secretaría de Gobernación, y la cabeza de esta policía política fue José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue encontrado culpable como autor intelectual. Ahora, esa es la vertiente que finalmente se pudo sustentar. Jamás a lo largo de 25 años dejaron de aparecer muchas hipótesis o especulaciones que jamás pudimos sustentar, vinculadas a la CIA, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a cantidad de actores que en ese momento habían sido denunciados o criticados por Manuel Buendía, incluyendo, por ejemplo, la ultraderecha en México. Claro, y además luego también situaciones tales como el de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, que fue amenazado regularmente, incluso a las puertas de su casa, con atentar contra su muerte. Claro. Sí, eso fue muy recurrente, incluso él lo denunció, pues no públicamente, pero lo hizo saber a las autoridades. Uh-huh. Bueno, ahora, la tercera parte de la conversación. El acto del sábado, en donde particularmente Miguel Ángel Granados Chapa, que luego partes de lo que dijo las publica, afortunadamente, digo yo, ¿no?, en el proceso para que todavía quedaran más acuñadas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora ante los asesinos que hoy, ante el asesino particularmente de Zorrilla, que le reducen la pena, está fuera, y que pareciera como si ya la vida sigue, cuando fue el asesinato de un gran personaje que privó al país
en buena medida de una mirada crítica tan necesaria hoy en día, ¿no? Claro, mira, hay que decir que en la mayor parte de los asesinatos contra periodistas, muy pocas veces, yo creo que solamente en el 1% de los casos, y quizás me veo exagerado, se logra detener a los responsables. Sí. Fue el caso los asesinos de Manuel Buendía, ¿sí? Sin embargo, cuando se le apresa en el 89, se le dicta sentencia hasta el 93 a él, a Zorrilla y a otros 4 cómplices, incluyendo a Juan Rafael Moro Ávila. Sucede que a partir del 96, la autoridad empieza a mostrarse condescendiente y empieza a liberar a 3 de los implicados, ¿sí? Y solamente quedan ya en los últimos años Juan Rafael Moro Ávila, autor material, y Constantino Zorrilla Pérez, autor intelectual. Durante ese periodo, particularmente Zorrilla Pérez solicitaba pues los beneficios de una libertad anticipada, sí, y hubo una invariable negativa hasta octubre pasado, sí. En diciembre un juez federal lo amparó para que se fundara y se motivara esa negativa de que no podía salir antes, porque un homicida de este tipo no merece ese tipo de beneficios, ¿sí? Bueno, y decíamos, Zorrilla pidió y se benefició de un amparo para que se fundara y motivara la negativa y se emitió una nueva resolución. La sentencia judicial, a fin de cuentas, no ordenó su libertad. Sin embargo, el secretario de Gobierno del DF instruyó al director ejecutivo de sanciones penales para liberar a Zorrilla, ¿sí? Y en ese entreteje hubo una serie de irregularidades administrativas, de manera que el secretario de Gobierno no firmó ese documento, y sí lo hizo, por ausencia de ese secretario, el mismo director de sanciones penales. Es decir, la misma persona que envía la carta firma por ausencia el documento que a fin de cuentas da la libertad a José Antonio Zorrilla Pérez. En pocas palabras, hay severas irregularidades administrativas en ese proceso de preliberación de José Antonio Zorrilla Pérez. Dicho lo anterior, por ello, don Miguel Ángel Granados Chapa, el sábado, planteó la necesidad de que se revise este proceso de preliberación de Zorrilla para que se le revoque la libertad, y lo cual ha empezado a ganar muchas simpatías, porque creo que en los pocos casos en que se sentencia a un asesino de un periodista, recibe ese tipo de beneficios. Es inadmisible, porque el mensaje que se está lanzando al gremio periodístico es de una gran impunidad. Claro, esto es ahí donde está la gran clave. Y ahí hay elementos en este momento, Omar Raúl, para que el asunto pueda regresar y que se pueda reconsiderar, ¿o no? Pues mira, ahorita lo que queremos hacer como fundación, un grupo de periodistas que estamos revisando y analizando este asunto, es que vamos a hacer un pronunciamiento público justamente para que la autoridad revise la pertinencia de la regularidad o no de tipo administrativo, ¿sí? Y quizás algunos abogados detectarán o analizarán esta posibilidad, porque a fin de cuentas hay que señalar que sí hay severas irregularidades administrativas en el proceso de preliberación. Repito, desde el punto de vista jurídico-técnico, estamos revisando con los abogados qué se podría resolver. Bueno, y ya hay que también, ¿no?, que la propia opinión pública mexicana no pierda de vista la importancia que tiene todo esto, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que esperemos que esto pudiese prosperar, pero más allá de eso, yo creo que es importante manifestar nuestra inconformidad ante un acto de esta índole, porque, repito, el mensaje que se lanza es de impunidad, es de poca credibilidad hacia la justicia mexicana. Sí, que eso es lo que acaba, que es una constante, Omar Raúl. Así es. Es una constante. Bueno, sí. Pues estemos en comunicación, si te parece, Omar Raúl, y te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros en el recuerdo de un periodista de excepción como Manuel Buendía. Al contrario, gracias por la oportunidad. Hasta luego, Omar Raúl. Buenos días.